compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo aquí en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17 y el verso 1 en adelante dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, y que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. El versículo siguiente dice de esta manera: y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, verso 3 dice de esta manera: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, que está al oriente del Jordán. Versículo 4 dice así: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El verso 5 dice de esta manera: y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querib, que está al oriente del Jordán. Estamos viviendo un tiempo donde somos desafiados a estar enfrentando peligros como lo pasó Elías, como le sucedió a Elías. Elías tenía que ir a dar una palabra donde no iba a ser bien recibida, porque era una palabra de un trato de Dios con Israel por causa del pecado. No iba a llover por bastante tiempo, y Elías iba a ser el que soltaría la palabra para que vuelva a llover sobre la faz de la tierra en los días de Acab, el rey. Y vemos que el Señor ya estuvo previniendo lo que pasaría. ¿Por qué? Porque al no recibir con una buena actitud la palabra, el rey Acab iba a intentar dañar a Elías. Entonces el Señor le dice aquí en el versículo 2 y 3 de esta manera a Elías, le dice así: y vino a Elías palabra de Jehová diciendo. El versículo 3 dice de esta manera: sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, que está al oriente del Jordán. Fíjese, qué tremendo, ¿no? El Señor también quiere protegernos cuando hay una amenaza de muerte, cuando hay peligro. Vemos aquí cómo Elías fue valiente por mandato de Dios en enfrentarse al rey de Acab. Pero también Elías fue obediente cuando el Señor le dice: dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querib. Mire usted qué importante que es esta palabra para este tiempo, donde debemos ser cuidadosos de exponernos a peligro que no está dentro del propósito de Dios o que no es necesario. Elías podría decir: bueno, Dios me va a guardar, me voy a quedar en la ciudad, pero no. Elías fue obediente a la directiva de Dios. ¿Por qué? Porque Elías corría riesgo de que lo dañen, hasta corría riesgo de muerte. Por eso el Señor le dijo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete. Fíjese, hay tiempo donde Dios mismo nos manda a estar en un lugar, como en los días cuando el Señor iba a mandar el juicio sobre Egipto. Él dijo que se quedaran en su casa,
que comieran el cordero y allí estuviera la familia y bueno, pintaran los postes de la casa y el dintel de la casa con la sangre de ese cordero que ellos sacrificarían. Fíjese que hay un tiempo, una ordenanza de Dios donde el pueblo del Señor, los hijos e hijas de Dios, tienen que estar donde Dios le dice. ¿Para qué? Para no correr peligro. A mí me llama la atención esta palabra que recibió Elías en el versículo 3. Dice, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete. Fíjese, el Señor mismo guardando a Elías. Hay una unión entre la fe y la prudencia. La fe y la prudencia van juntas. Entonces, si el Señor nos está dirigiendo que demos un mensaje o que estemos en tal lugar, lo vamos a hacer porque sabemos que vamos a contar con el respaldo de Dios. Pero si hay peligro y el Señor no nos envía y nosotros queremos hacer cosas por nuestra cuenta, allí podemos correr peligro. Es por eso que nosotros en este tiempo dependemos, es cuando más tenemos que buscar esa comunión con Dios. La palabra del Señor dice allí en Romanos capítulo 8, el verso 14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos ser guiados, porque aquí la dirección de Dios era necesario al punto que era de vida o de muerte. Si Elías desobedecía, corría riesgo. Así que Elías tenía que ser dirigido por la palabra y si Elías quería ser dirigido por la palabra, tendría que estar en comunión con Dios. Y allí el Señor lo guardaría de todos los peligros que corría en ese tiempo. Y no solamente que el Señor, fíjese, esta palabra nos deja un lindo ejemplo para este tiempo, porque no solamente que la comunión con Dios y la directiva de la palabra que nosotros vamos recibiendo cada día nos estarán guardando de los peligros, no nos vamos a estar exponiendo a peligro innecesariamente. Porque si Elías hubiera sido imprudente, él hubiera dicho, no, me voy a presentar ante Acab, no me importa nada. Y allí es muy posible que lo apresarían y lo maltratarían, hasta podría que lo maten. Pero Elías fue obediente a la palabra de Dios, no se expuso al peligro innecesariamente, sino que cuando el Señor le dijo, preséntate acá y dile esto, él fue y lo hizo. Pero cuando el Señor le dijo, escóndete, él se fue y se escondió. Él se fue al lugar donde Dios le dijo que estuviera. Y esto es una enseñanza para nosotros los cristianos, para que no juguemos, como dijo un siervo de Dios, a la superfe, sino que más bien tengamos comunión con Dios, y si el Señor nos envía a hacer algo, lo vamos a hacer, pero si no, seamos prudentes, no nos expongamos a los peligros innecesariamente. Y aquí el Señor tiene cuidado de dos cosas, podríamos decir, ¿no? En primer lugar, estaba cuidando la integridad física de Elías para que nadie lo maltrate. Pero también en esos días que el Señor le dijo, escóndete, también el Señor tuvo cuidado para que él tenga la provisión que él necesitaba. Mire, la comunión con Dios y la palabra hará que seamos guardados en este tiempo
y también seamos sustentados. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios guardó a Elías de los peligros latentes de ese tiempo, pero también la misma palabra y la comunión hizo que Elías tenga su sustento. Por eso, mire, quizá nosotros no seamos un profeta al nivel de oficio como lo que tenía Elías, pero tenemos al Espíritu de Dios. Y dice la palabra allí en el libro de Hechos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mi siervo y sobre mi sierva, y profetizarán. Es decir, el Espíritu Santo es profético. Y recibir palabra profética es recibir la palabra que Dios está hablando en el momento. Y una de las cosas especiales que vino a hacer el Espíritu Santo es darnos la palabra de Dios en el momento o para el tiempo presente. Entonces, ahí nosotros podemos ver la necesidad de la comunión con Dios en este tiempo, el no dejarse estar, porque el dejarse estar y no estar en comunión con Dios te puede llevar a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, a exponerte a peligro fuera de la protección de Dios y correr riesgos. Entonces, la comunión con Dios es muy importante, siempre lo fue, pero ahora más que nunca vemos que en la vida de Elías la comunión con Dios hacía que de eso dependiera su vida, de eso dependiera su sustento. Entonces, en este tiempo, ya en este nuevo pacto, nosotros por la gracia hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es profético. Por eso el apóstol Pablo dice allí en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, el Señor quiere que todos tengamos en alguna medida un fluir profético en nosotros, una manifestación profética en nuestra vida. El mismo Moisés dijo, como quisiera que todos profeticen. Y la palabra de Dios en el nuevo pacto nos habilita para que en alguna medida todos estemos en contacto con lo profético. Y lo profético traerá la palabra de Dios para el presente, la palabra que nos va a estar guardando, la palabra que nos llevará en la medida justa entre la fe y la prudencia. La palabra de Dios nos estará guardando de los peligros innecesarios. La palabra de Dios estará trayendo el sustento o estará trayendo las directivas que necesitamos para recibir el sustento. ¡Qué tremendo! Y me gusta lo que dice el versículo 5 de la palabra de Dios de aquí de Reyes. Primera de Reyes 17, verso 5, dice, y fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Fíjese, Elías fue guardado porque estaba en comunión. Elías fue guardado porque recibía palabra. Elías fue sustentado porque estaba en esa comunión y estaba recibiendo esa palabra que lo iba direccionando. En este tiempo, usted y yo, como hijos de Dios, la palabra del Señor dice así: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. También dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra responsabilidad en este tiempo para tener el equilibrio justo entre una vida de fe y de prudencia es estar en la comunión con el Señor y recibir su palabra a diario. En este mismo libro, pero en el capítulo 18 dice algo muy lindo, que lo estoy aquí buscando. Aquí vemos otra directiva del Señor para Elías, ya en el capítulo 18.
dice, y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Fíjese, pasó bastante tiempo, pasó más de 3 años, y allí Elías recibió la directiva de presentarse, y nosotros conocemos la historia. Esta historia es un poquito extensa, donde Elías va y le dice a Acab que reúne al pueblo y que van a sacrificar tanto los sacerdotes de los Baales y los de la acera, van a sacrificar, y él iba a sacrificar, y el Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Fue todo un desafío, y dice la Escritura que los Baales ofrecieron sacrificio juntamente con los otros que estaban allí, pero no hubo respuesta de fuego. Pero luego, cuando Elías le llegó su turno, dice la palabra que él preparó el altar, ordenó el altar, ordenó allí como el Señor instruía en ese tiempo, y dice que le mandó echar agua para que ninguno le quede duda que se prendió fuego por casualidad o por la sequía. Elías mandó echar abundante agua para que a nadie le quede duda que era el Señor que encendía ese sacrificio. Y luego, cuando él termina allí de preparar el altar, pone el buey y allí manda a tirar el agua 3 veces, él ora y dice, Señor, responde. Envía, Señor, respuesta, porque tú sabes que por tu palabra, por mandato tuyo, estoy haciendo esto. Y dice la Escritura que descendió fuego del cielo. Cuando nos movemos en la comunión y en la directiva de la palabra, no solamente que seremos protegidos y sustentados por Dios, sino que también seremos respaldados por el Señor. Dice aquí la Escritura que el Señor respaldó a Elías. El Señor estuvo allí guardándolo de esos sacerdotes paganos, de esos sacerdotes que estaban enseñando doctrinas falsas, de ese rey que era desobediente, de esa reina que era una hechicera. Allí estaba Elías ante un pueblo indeciso, pero allí él fue enviado por el Señor. Él corría peligro allí, pero fue el Señor que lo envió. Y cuando el Señor te envía a hacer algo, aunque haya peligro, ten confianza, porque el Señor te va a estar guardando y el Señor te va a estar respaldando. En este tiempo es crucial. La vida de Elías nos enseña que la comunión y el ir recibiendo esa palabra para el tiempo hará que seamos direccionados a un lugar de protección, hará que recibamos la provisión diaria hasta que dure el juicio de Dios sobre la tierra. Y también la palabra y la comunión con Dios nos marcará el tiempo exacto cuando vamos a salir a dar un mensaje que tendrá un respaldo de Dios sobre nuestra vida y sobre la palabra que estamos decretando. Quiero dejarte esta palabra en esta hora y que el Señor te siga bendiciendo.